Bienvenido amigo y amiga a esta sección sobre el análisis de las doctrinas de los testigos de Jehová, parte 32. Vamos a empezar esta sección que obviamente va a llevar bastante rato porque vamos a hablar sobre la doctrina de los testigos de Jehová acerca de Jesucristo. ¿Cómo ellos ven a Jesús? ¿Cuál es el pensamiento de los testigos de Jehová de Jesús? Aunque ya anteriormente hemos visto pinceladas de cómo ellos ven a Jesús, cómo lo minimizan, cómo le quitan su divinidad. Y también hemos visto y analizado que realmente ellos para Jesús no existen. Realmente lo usan como un gancho nada más para poder evangelizar. Pero realmente Jesús es un ser subordinado creado, según ellos. Pero en esta gran sección de la parte 32 en adelante, que va a llevar bastantes partes, ¿verdad? Porque el documento es amplio lo que vamos a analizar. Entonces le invito a que ponga mucha atención a esta sección para que entendamos cómo ellos ven y también la parte apologética de cómo defender esta doctrina de ellos. Ok. Prácticamente cada uno de nosotros se ha encontrado a los testigos de Jehová en un punto, en un momento de su vida. Generalmente nuestra discusión con ellos se centra en tales doctrinas como el infierno, la inmortalidad del alma. No obstante, un error propagado más fundamentalmente para los testigos de Jehová en su doctrina de Cristo. Enseñan que Jesús no es Dios. Vea qué interesante, y eso lo hemos venido viendo desde hace unas secciones atrás. No es Dios. En lugar de eso, Jesús es la primera persona creada por Jehová y que posee características divinas. En consecuencia, Él puede ser descrito como un Dios. ¿Cómo? Un Dios. Qué interesante. Ellos aún identifican a Jesús como el arcángel Miguel. Y es interesante porque también esta doctrina la posee los mormones, ¿verdad? Los santos de los últimos días del Antiguo Testamento. Presentan las siguientes citas en sus escritos, amigo y amiga. Pero en el mismo principio de toda la creación, escuchen, Jesús fue creación de Dios, una criatura producida por Dios. O sea, Jesucristo fue creado por Jehová. Entonces, es imposible que Él sea un Dios, porque Jesús fue creado. ¿Sabe usted que Jesús tuvo una existencia gloriosa mucho antes de que naciera como humano aquí en la tierra? La Biblia nos informa que Él es el Hijo primogénito de Dios. Entonces significa que Él fue creado antes que los otros hijos de la familia de Dios. Él es también el Hijo unigénito de Dios, puesto que Él es el único que fue creado directamente por Jehová Dios. Todas las otras cosas llegaron a existir por medio de Él como el agente principal de Dios. Vea qué interesante el pensamiento, ¿verdad? Escudriñando las escrituras cuidadosamente para notar lo que ellos dicen y lo que no dicen con respecto a nuestro Señor Jesús, encontramos su testimonio muy explícito, armonioso y satisfactorio. En ese tiempo, como también subsecuentemente, era correctamente conocido como un Dios, un poderoso como el principal de los ángeles y después del Padre. Era conocido como el arcángel, el arcángel Miguel. Jesús fue conocido antiguamente, antes de ser creado en la tierra, como el arcángel Miguel. Entonces, vean qué interesante, amigo y amiga, que también este concepto lo poseen los mormones, ¿verdad? Acuérdense que estas religiones, mormones, adventistas, toda esta gente fueron contemporáneos uno del otro. Entonces, sus doctrinas son muy parecidas. Vamos a continuar. Estoy leyendo lo que ellos piensan de Jesús. Cómo ven que Jesús es la creación. Cómo Jesús fue creado. No es el ser divino que la palabra lo presenta. No, para ellos fue un ser subordinado desde antes de la creación. O sea, fue el arcángel Miguel, tomó la posición de Jesús o humana para cumplir cierta misión y después volvió al cielo como el arcángel Miguel de nuevo.
Entonces, ¿qué se hizo Jesús? Si volvió al cielo como el arcángel Miguel, entonces, ¿qué pasó con Jesús? ¿Qué sucedió? Entonces, ¿por qué hablan de un Jesús que dejó de existir en la muerte? ¿Verdad? Entonces, ahí son preguntas que hay que analizar con mucho detalle. Porque acuérdense que en una de esas doctrinas, que aquí lo vamos a analizar también, que ellos dijeron que Jesús, cuando resucitó, se convirtió de nuevo en el arcángel Miguel. Ya no es Jesús, ya Jesús dejó de existir. Entonces ahora es un arcángel. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó con Jesús entonces? ¿No creen ustedes que aquí hay una contradicción bastante grande? ¿O soy yo que estoy entendiendo mal? Porque acuérdense que para ellos él se convirtió de nuevo en el arcángel Miguel. Entonces, ¿qué pasó con Jesús? ¿Qué sucedió con él? Esa es una pregunta que hay que hacerse, amigo y amiga. Porque aquí mismo y muy claramente lo vemos en su doctrina que Jesús, él fue destruido, ¿verdad? En la muerte, ¿verdad? Por causa de la doctrina de la aniquilación. Entonces, cuando él resucitó y se convirtió de nuevo en el arcángel Miguel, ocupando su lugar en el cielo. Ok. Notemos que la doctrina de los testigos de Jehová acerca de Cristo enseña que Jesús era un ser creado. Y vea, todavía seguimos leyendo este concepto, fue un ser creado. Que hubo un tiempo, oiga, que hubo un tiempo cuando Jesús nunca existió. Nunca existió. Vea qué interesante el pensamiento y la doctrina de los testigos de Jehová con respecto a Cristo. Entonces yo pregunto, ¿a cuál Cristo presentan si Jesús ya fue aniquilado? Ahora, él fue creado, según ellos, en Génesis, cuando habla del principio de la creación. Seguimos leyendo. Acorde a sus escritos, ¿verdad? Obviamente esta doctrina constituye una negación de la deidad de Jesucristo, de la doctrina de la encarnación. Ok, ahora vamos a ver la parte apologética y la defensa de la fe con respecto a esta doctrina. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Entonces, evidencias de la deidad de Cristo. A través de las escrituras, la deidad de Cristo es presentada, oiga, es representada que es Dios y no un Dios, como ellos lo dicen. Esto se evidencia en la siguiente forma. Vamos a ir poco a poco analizando esta doctrina, ¿verdad? Los títulos aplicados a Cristo, que esos títulos jamás se le pueden aplicar a un ser creado, ni tampoco a un ángel. Un número de títulos atribuidos solamente a Dios son atribuidos a Jesús. Entonces, vamos a ver una lista parcial de ellos. Obviamente, la lista es pequeña, pero si usted investiga más, encontramos un montón de nombres y títulos atribuidos a la divinidad de Cristo en la Biblia. Hay mucha base bíblica para demostrar que Jesucristo es un Dios, es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores. Existió antes de la creación, siempre ha existido y siempre existirá, igual que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ok, entonces, el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Es interesante porque cuando se les hace esta consulta, ellos dicen que este versículo lo agarran como base para decir, ven, Cristo fue creado, pero no está hablando de eso, Apocalipsis. No, está dando a entender, acuérdense que Cristo ha existido, siempre va a existir y siempre existirá. Entonces, estos títulos son dados a Jehová en Apocalipsis 1:8 e Isaías 44:6. Ellos son aplicados a Jesús en Apocalipsis 22:13. Atribuir a Jesús lo que es aplicado a Dios es blasfemo, a menos que Jesús sea Dios. Exactamente. Si Jesús es creado y se le aplican estos títulos a Jesús, sería como una blasfemia. ¿No creen ustedes? Pero no es así. Se acepta. Son atribuidos a Cristo. Entonces, además, Jesús no puede ser, oiga, no puede ser correctamente descrito como el alfa y la omega, el primero y el último,
el principio y el fin, si nada existe antes de él. Si la doctrina de los testigos acerca de Jesús es cierta, debería haber sido descrito como el beta y no el alfa. Exacto. ¿Qué es beta? Beta es lo segundo, alfa es lo primero. Beta, nada que ver, pero es descrito como el alfa, el principio y el fin. Entonces, y la omega, el segundo y el último, porque como dicen ellos, Jehová existió antes de Jesús. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, en el primer pasaje de la Biblia que hemos analizado, nos damos cuenta que Jesucristo no es beta, es alfa. Ahora, acuérdense que lastimosamente ahí es la falta de interpretación griega. Seguimos, amigos y amigas. Señor de gloria. Acuérdense, la palabra Señor significa Kurios en griego. Señor de gloria. En 1 Corintios 2:8, Pablo aplica este título a Jesucristo. El título fue usado frecuentemente en el Antiguo Testamento para referirse a Jehová. Ahora en el Nuevo Testamento referido a Jesucristo. Esta expresión, el Señor de gloria, no debe ser tomado, oiga, como no debe ser tomado como equivalente a glorioso Señor, sino como una expresión análoga a Padre de gloria. Efesios 1:17. El Dios de la gloria, Hechos 7:2. El Señor es poseedor de la gloria. El caso genitivo, usado aquí en el griego, ahí está lo interesante, amigos. Acuérdense que la Biblia fue escrita en hebreo, arameo y griego. En el griego, ¿verdad?, es el genitivo de posesión. Señor de gloria es un título de la divinidad. Significa poseedor de la excelencia divina. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de gloria. Salmo 24, versículo 10. Hechos 7:2. Santiago 2:1. Efesios 1:17. Por tanto, la persona crucificada era una persona divina. Pero, acuérdense que si agarramos todas estas expresiones, pero no investigamos en el griego, acuérdense que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces, amigos, siempre al analizar el Nuevo Testamento, hay que analizarlo bajo la luz del griego. Y si no sabemos griego, no sabemos las leyes gramaticales del griego, no sabemos muchas cosas de griego, amigos, podemos caer en una falsa interpretación. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento? Entonces, Señor en griego significa Kurios. Vean qué interesante. Uno de los títulos frecuentes atribuidos a Jesús es el título de Señor, que a Jehová también se le da el título de Señor. Kurios puede ser usado para referirse, oiga, al amo en una relación amo-esclavo, y no obstante también es usado como el equivalente griego para la palabra hebrea. Oiga, voy a repetir despacio. El equivalente griego para la palabra hebrea, oiga, Adonai, que son los títulos que se le dan a Jesús. Señor, Adonai. Griego y hebreo, Adonai. Entonces, la traducción tiene que ser así, amigos. Si no sabemos esta traducción del griego, entonces nos vamos a encontrar en una mala interpretación. Entonces, vea lo que sigue diciendo, la cual es usada en lugar de Jehová. Ok. Por lo tanto, por los judíos que temían que pudieran blasfemar al hablar el nombre de Dios, ¿verdad?, divino, por pronunciarlo mal, la versión de los 70, ¿verdad?, que es citada frecuentemente en el Nuevo Testamento, más consistentemente Kurios, para referirse a Jehová o Señor. La manera en que Kurios es aplicada a Cristo, Mateo 3:3, Romanos 10:13, Juan 20:28, hace obvio que ellos entendían que Jesús es Jehová. Entonces, nos encontramos que si la versión hebrea es Adonai y la griega es Kurios, y los dos van dirigidos a Cristo,
No hay donde equivocarnos en la traducción, si realmente hemos analizado los pasajes a la luz de estos idiomas. La designación de Jesús como Dios. A través de la Biblia, los escritores inspirados se refieren a Jesús como Dios. Por tanto, que Jesús era Dios es obvio de las siguientes evidencias. Y aquí vamos a dar, obviamente, acuérdense que es una lista pequeña, no es una lista exhaustiva, pero nos va a servir. Mateo 1:23. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros, que traducido es Dios con nosotros. Vea qué interesante. Este versículo atribuye a Jesús un nombre que significa Dios con nosotros. Si Jesús no era Dios, entonces esta descripción de Jesús era totalmente inexacta. Pero proféticamente a Jesús se le iba a llamar Emmanuel, Dios con nosotros. Seguimos, Juan 1:1, uno de los pasajes que anteriormente hablamos un poquito, ¿verdad? Y es lamentablemente uno de los pasajes mal traducidos por los testigos de Jehová, lastimosamente porque ellos realmente han equivocado el concepto griego. Tal vez me dirán, no es cierto. Amigos, investiguen, estudien, analicen. Pero este es uno de los pasajes en donde ellos más niegan la divinidad de Cristo. Obviamente, no conviene. Dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Repito, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. La traducción del Nuevo Mundo, o sea, de los testigos de Jehová, dice que fue traducida y publicada por los testigos de Jehová para confirmar su única doctrina. Varía esta traducción por llamar el verbo un Dios y dice, en el principio la palabra era. Vea qué interesante, era en tiempo pasado, en la traducción de los testigos de Jehová, o la traducción del Nuevo Mundo. Y la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios. La razón de por qué es dada esta traducción es porque el artículo definido no aparece antes de Theos, Dios. Ahora, ahí es donde, acuérdense que habíamos visto en una de las secciones, estudiar lo que era la morfología y las reglas gramaticales en griego. Muy importante, pero sin eso podemos caer en esta mala interpretación. Ok, la regla de Theos. Vamos a analizar esta regla de Theos, que es muy importante a la hora de hacer una traducción de la Biblia, amigos y amigas. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado para antes de agarrar un versículo y malinterpretarlo. Muy importante saber las reglas griegas. Entonces, la regla de Theos, escuche con mucha atención esta regla porque es muy importante saber esta regla. Sin el artículo debe ser traducido un Dios, sin el artículo. Y que Theos con el artículo debe ser traducido Dios. Es inexacta y ni aún seguida seriamente por los testigos de Jehová. Theos sin el artículo aparece en Mateo 5:9, 6:24, Lucas 1:35, Lucas 7:8, Lucas 1:35 al 78, perdón, Juan 3:2 al 21, Juan 9:16, 33, Romanos 1:7 al 17 y 18, 1 Corintios 1:30, Filipenses 2:6, 13, Tito 1:1. Pero los testigos traducen la palabra Dios, ¿verdad? En estos lugares porque obviamente se refiere al Padre. Aún en Juan 1:6, del 12 al 18, Theos aparece sin el artículo y no obstante los testigos no siguen su regla y no traducen un Dios. En aquellos versículos, en vista de que estos se refieren al Padre, en aquellos contextos, por tanto, su regla debe ser rechazada. ¿Por qué? Porque es aplicada arbitrariamente sobre la base de sus dogmas preconcebidos y no soportan el examen de la erudición griega.
Obviamente, en estos textos aparece la traducción como les conviene, pero en la traducción griega, ¿verdad? En la erudición griega, ahí se ve el error gramatical. Amigos, entonces no hay donde equivocarnos, no hay donde perdernos. Pero el problema es cuando no se sabe las reglas gramaticales en griego. El problema es eso, decir que sabemos el idioma y no sabemos el idioma. Solamente porque agarramos un versículo y no hemos escudriñado bien el idioma. Porque si lo leemos por encima, amigos, podemos caer en una falsa interpretación. Y ahí es donde la erudición griega no les da la razón a los testigos de Jehová. Obvio, a conveniencia en los versículos que les conviene sí está, pero en los versículos que necesariamente tienen que estar, no está porque no ayuda a su doctrina. Entonces la eliminamos. No nos parece, lo sacamos. Amigos, ahí es donde vemos una desconfianza a la hora de su traducción, de la traducción del Nuevo Mundo. Ahora, no lo digo yo, lo dicen las reglas gramaticales, tanto del griego, tanto del hebreo, tanto del arameo. Entonces, ahí es donde, lastimosamente, la traducción está errada. Amigos, la parte que sigue seguimos con el análisis en la siguiente sección, para que usted vaya pensando y meditando en este análisis. Que Dios me los bendiga. Un abrazo a la distancia.